Bom dia. Estão bem? Estão gostando do EGEP? Quem não estiver gostando não vai falar nada. Ok, então, já com alguns minutos de atraso, mas esperando que a maioria já esteja aqui conosco nessa palestra, mais uma palestra internacional planejada aqui pelo 10º EGEP, feito numa parceria tripartite entre a GV, a ESP, o Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios, a FCA e o LACE também, que é um laboratório lá da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, e a ANEGEP. Alguns announcements antes da gente ir para a apresentação do professor Hugo Cantes. José Augusto Lacerda se encontra aqui ou não? José Augusto Lacerda, que é da Universidade Federal do Pará? Não. Ele ficou devendo a ata de apresentação de trabalhos. Tá? Ainda há tempo para aqueles que queiram aderir ao nosso jantar de confraternização hoje. O jantar será às 21h aqui no restaurante Tulipa, que se situa no hotel no Paulista Wall Street. É walking distance, é bem perto, é na mesma calçada aqui da Rua Itapeva. A nossa portaria aqui é o 636, o restaurante é o 432. Então, não é desculpa de preguiça de andar até lá. Né? O preço também está bem acessível, pelo que a gente levantou antes no planejamento. O que foi? Como? Eu troquei? Tá bom. Então, aqui é 432, lá é 636. Tudo bem. Tá? Ok. Coisas que acontecem depois que a gente já está há vários dias no ar aí organizando o EGEP. Não. Não, porque eu preciso passar o número correto, ou pelo menos o mais aproximado possível, para o restaurante até 14h30. Yes? Normalmente, sempre eles calculam comida a mais, né? Tá? Mas, por favor, se decidam quanto a isto. Tá? As visitas técnicas também ainda temos slots para quem queira fazer a visita técnica. Lembrando que aqueles que são de fora daqui, né, do Estado, por favor, é uma oportunidade meio que única, é pegar ou largar. Né? E eles fizeram toda uma concessão especial, dado que vai ser jogo do Brasil, e, mesmo assim, a ACE vai recebê-los, mas pede que sejam pontuais, exatamente às 1h15, porque às 2:40 eles vão parar para assistir o jogo. Tá? Assim como todos nós outros. Né? Então, a outra é a incubadora, o CIETEC, que é a incubadora mais antiga do país, fica na USP, tá? É a maior também, e o diretor dela, o Sérgio Rizola, vai recebê-los especialmente também, mas aí precisamos chegar lá, estar lá às 1h30. Razão, jogo do futebol. Tá? Então, para ter tempo útil de conhecer e, se quiser, até assistir o jogo lá. Para aqueles que tenham voo depois, não se preocupe, porque provavelmente o trânsito vai estar tranquilo. Né? Dá tempo suficiente para se locomover entre o campus da USP e os seus aeroportos. Tá? Então, sem mais delongas, o professor Hugo Cantes, ele é fundador do PRODEM, que é o Programa de Desarrollo Empreendedor, já existente há muitos anos, e que se volta, sobretudo, a esse estudo dos ecossistemas empreendedores. Então, eles têm desenvolvido muitas coisas interessantes em termos de métricas, né, de comparação dos ecossistemas, quer sejam ecossistemas de países ou regionais. E, além disso, eles têm, além das publicações e tudo mais, eles têm feito uma reunião, né, já foi a 8ª reunião do PRODEM, uma reunião que acontece todos os anos, também itinerante na América Latina. A última ocorreu agora em maio, em Medellín, na Colômbia.
E é muito interessante porque é uma conferência que se volta para todos aqueles agentes do ecossistema empreendedor. Então, vale a pena conferir e conhecer, tá bom? Então, o professor, esse PRODEM, ele se situa na Universidade Nacional de General Sarmiento. Então, sem mais delongas, as condições sistêmicas para empreendimento dinâmico na América Latina. Solamente te pedimos para falar despacito. Muito obrigado, Rose. Estou tentado de falar em português. Eu morei um ano em Salvador, mas isso foi muito tempo atrás e não me lembro bem, me tenho esquecido, não tenho praticado nestes últimos 10 anos muito, mas eu acho que para vocês vai ser melhor que eu fale em espanhol devagarzinho, porque uma coisa é falar com alguém de vocês, assim, e outra coisa, eu sei que se eu começo a falar, me vou atrapalhar e vai ser pior para vocês. Pero voy a tratar de hablar despacio y de todas maneras, si algo no se entiende, con total confianza me paran, me frenan y lo aclaramos. No sabía que ibas a hacer una presentación tan buena de qué es PRODEM y entonces hoy a la mañana incluí para en 2-3 minutos una suerte de elevator pitch de qué es PRODEM para que tengan como referencia en qué contexto lo que quiero compartir con ustedes se genera, es decir, en qué organización. Y en particular porque cuando ayer decías esta importancia de que Brasil, con todo lo que tiene para aportar al resto de América Latina y todo lo que yo creo que también puede ganar en el intercambio, creo que cuando escuché lo que decías, me pareció muy importante ofrecer a PRODEM como un puente con América Latina. Entonces, por eso, muy rápidamente, quiero contarles en no más de 3 minutos qué es PRODEM para después concentrarnos en esta temática de las condiciones sistémicas para el emprendimiento en América Latina. Yo tengo que apuntar por ahí. En 2 palabras, nosotros nos definimos como un centro de conocimiento, un centro de pensamiento para la acción. Básicamente lo que buscamos es contribuir a la transformación de América Latina de la mano del emprendimiento y la innovación. Y lo que hacemos, como bien decía Rose, ¿hasta acá me entienden? Bien. Trabajamos en investigación. Trabajamos también en asistencia técnica con organizaciones como los gobiernos, organismos multilaterales, organizaciones del ecosistema y trabajamos también en formación, en actividades de entrenamiento, de formación de distintos profesionales del ecosistema. Estas son algunas de las organizaciones con las que habitualmente trabajamos, no me voy a detener demasiado en esto, y sí contarles algunas iniciativas porque creo que pueden ayudar al ustedes conocerlas, a establecer un puente. Por un lado, nosotros tenemos este encuentro anual que hacemos cada año y que el año próximo va a ser en Montevideo y al cual quisiera, ojalá, no solo invitarlos, sino poder volver a verlos. Es en la primera semana, sí, por ahí, la primera semana de mayo cada año y va a ser en Montevideo el año próximo. Tenemos una red de gestores de política de emprendimiento en América Latina, que se desarrolla en ese marco también. Tenemos un conjunto de indicadores que nos permiten medir las condiciones sistémicas a nivel nacional de los países y también para mirar más profundamente cuando uno va a ecosistemas en ciudades específicas. Y después tenemos las publicaciones que están disponibles en nuestras páginas web para todos aquellos que quieran conocerlas y una newsletter que cada mes sale y que nos conecta con miles de latinoamericanos y en donde también los que trabajan en los distintos ecosistemas pueden colaborar, contribuir y dar a conocer sus experiencias, sus investigaciones, aquello que quieren compartir. 2 palabras para este encuentro, que es lo que más quería compartir con ustedes. Ya lo hicimos 8 años, han participado más de 1000 personas,
Más de 20 países han estado representados, en 6 países, porque al principio se hacía en Buenos Aires, hasta que la propia gente nos empezó a pedir de hacerlo en otros países, y ahí fue que comenzamos a salir de Buenos Aires, de Argentina, y el próximo año va a ser, como les decía, en Montevideo. ¿Y qué es este encuentro? Es básicamente el encuentro donde se juntan la experiencia y el aprendizaje que se puede obtener de la propia experiencia de quienes promueven el emprendimiento, gente de universidades a través de la educación, gente de universidades a través de la investigación, gente de incubadoras, de aceleradoras, del mundo de la inversión, del mundo de las corporaciones que trabajan con startups, de los gobiernos, y es un espacio de networking, de aprendizaje sobre la experiencia basado en el networking. La red de gestores tiene 3 años de vida y lo que ahí hemos hecho es generar un espacio también de red de aprendizaje específica para los que trabajan en los distintos gobiernos, ayudando a que el emprendimiento se desarrolle. Vamos ahora enseguida a estar hablando de este índice que publicamos cada año, un reporte para entender dónde estamos en América Latina, que es un índice que nos permite comparar con 60 países a nivel internacional y 15 de América Latina, y que es el resultado de haber durante 2 años y medio estar haciendo investigación sobre posibilidades de cómo desarrollar un índice aprovechando la información. Este es, le decía, un índice que hacemos sobre ciudades, pero esto lo hacemos cuando nos lo piden. Lo desarrollamos, de hecho, para la Secretaría de Emprendedores y Pymes de Argentina, para 43 ciudades, pero la metodología podría aplicarse. De hecho, ahora, la semana que viene, empezamos a trabajar en Medellín, porque nos lo ha solicitado la gente del ayuntamiento, de la prefeitura de Medellín. Sí. Amanhã. Vamos comentar mais, vamos aprofundar um pouco mais naquele índice de cidades amanhã no panel. Isso, perfeito. Estas son algunas de las publicaciones que pueden encontrar en nuestra página web y esta newsletter con la cual pueden sencillamente, entrando a la página, suscribirse y recibir. Y de esa misma manera va a ser una forma de estar conectados con lo que sucede en el resto de América Latina. Una newsletter que ya tiene más de 7 años, este año va a cumplir 8 años. Este es nuestro equipo, es un equipo pequeño. Manuel Gonzalo, el último, acaba de llegar, de concluir su doctorado en la UFRJ, así que también puede ayudar a hacer un puente entre Brasil y el resto de América Latina. Y acá están nuestros contactos para aquellos que quieran acceder o a la página web o comunicarse a través del correo o estar conectados a través de las redes sociales en donde también nosotros difundimos varias de estas cuestiones. Bien, dije que iba a ser breve, pero lo que quisiera es 2 cosas antes anunciar. Vamos a estar hablando de cómo están las condiciones sistémicas en América Latina, pero antes de eso vamos a dar un marco conceptual para que no nos perdamos solamente en números sin entender por qué los números, cómo es que a través de los números entendemos la realidad. Y lo primero que vamos a aclarar, ayer me pareció muy interesante cómo la profesora Sarasvati se detuvo en un determinado momento a cuestionar la mirada que existe, que se concentra o en la microempresa de subsistencia o en las grandes empresas o solo en las gacelas, porque me parece que cuando hablamos de emprendimiento es muy importante precisar de qué tipo de emprendimientos estamos hablando, con qué tipo de emprendimientos queremos trabajar, en vez de poner todos en la misma bolsa, porque no todos son lo mismo, no todos contribuyen a los mismos objetivos desde el punto de vista del desarrollo de la sociedad. Entonces vamos a dedicarle un pequeño momento a compartir qué entendemos nosotros por emprendimiento dinámico, que es un concepto que se ha tendido a generalizar en América Latina
y que tiene como orígenes las investigaciones que hicimos con el Banco Interamericano de Desarrollo en América Latina y el este de Asia, allá entre 1999 y 2004. Fue ahí cuando hablamos por primera vez de emprendimiento dinámico como diferente justamente a la microempresa de subsistencia. Y vamos a ver cómo el enfoque sistémico que propusimos en ese momento evolucionó, dónde estamos hoy en materia de conocimiento y cómo a la luz de esto podemos entender, ya ahí sí con números del índice, cuál es la situación actual, qué cambios se está viendo en estas condiciones sistémicas. No solamente porque estamos en tiempo de fútbol, que para ustedes es un tiempo feliz, lamentablemente no puedo decir lo mismo en mi caso, pero mi corazón, habiendo estado un año en Brasil, mi corazón todavía va a seguir torciendo por Brasil mañana y esperamos que tengamos buenos resultados. ¿Por qué digo esto del fútbol? Ustedes dirán, porque cuando hablamos de emprendimiento dinámico, es importante tener en cuenta que uno, como en el fútbol, puede hablar con un jornal do día sábado o con un jornal da segunda-feira, ¿sí? Entonces, una cosa es cuando uno habla el sábado y dice, ¿cómo mañana, domingo, que va a haber partidos de fútbol, cómo parece que va a resultar? ¿Quiénes son los que tienen más potencial o más chances de ganar? Y el día lunes uno ya tiene evidencias, segunda-feira, cómo resultaron y entonces tiene más evidencias. Acá pasa lo mismo. Cuando hablamos de emprendimiento con potencial dinámico, estamos hablando con el jornal do día sábado. Entonces decimos que son los proyectos de startups y las nuevas empresas que acaban de arrancar con poco tiempo, que tienen potencial de sobrevivir a los primeros años de vida, esos 3, 4 primeros años que en todas partes del mundo la investigación indica que es cuando más tienden a morirse, lo que llamamos la mortalidad infantil empresarial. Entonces, estos son los que tienen el potencial de sobrevivir a esos primeros años, pero salir de esa etapa habiéndose convertido en al menos una pyme, una pequeña o mediana empresa competitiva con proyección y potencial de seguir creciendo. Esto es con el diario, con el jornal do día sábado. Después hablamos de empresas jóvenes dinámicas y acá ya tenemos o jornal da segunda-feira y decimos que son las empresas que superaron esos primeros años de vida y se han convertido en al menos, ahora voy a aclarar qué quiere decir al menos, pymes, pequeñas y medianas empresas competitivas con potencial y aspiración de seguir creciendo. Ahí ya tenemos el jornal de segunda-feira. Y ahí lo que vamos a ver, ayer la profesora Sarasvati nos decía esto de cuestionar las gacelas, y yo sería más extremo. Hoy, cuando hace algunos años nosotros decíamos no todo es el mundo de las gacelas, y ahora voy a explicar por qué, hoy hay que decir no todo es el mundo ni de las gacelas ni de los unicornios. Están todos familiarizados con el concepto de gacelas y de unicornios. Entonces, varios años atrás, desde el Silicon Valley, por inversores, se comenzó a hablar de unicornios. Y los unicornios son aquellos que tienen una valuación, un valor de al menos $1.000 millones. Si alguien quiere comprar esa empresa, va a tener que pagar eso. Entonces, para un inversor es lógico decir, a mí me interesan aquellas que prometen convertirse, y muchas aceleradoras trabajan con este mindset, convertirse en una empresa que valga $1.000 millones. Después hay algunos que hablan de centauros, $100 millones, otros hablan de pequeños ponis, $10 millones, vamos bajando, pero fíjense que no solo hablamos de gacelas, que ahora me voy a focalizar acá, sino que ya de la mano de los inversores ponemos el foco en la evaluación
como si desde el punto de vista del desarrollo económico y social solamente importara aquello que tiene valor para los inversores. Y yo siempre digo, por lo menos mi punto de vista, es que hay una intersección entre lo que le interesa a los inversores de capital de riesgo o capital emprendedor y lo que interesa al desarrollo económico y social, pero no quiere decir que el desarrollo económico y social empiece, ni mucho menos termine, en la lógica de la inversión de capital de riesgo, como bien decía, a mi modo de ver, la profesora ayer. Ahora, siguiendo con los animales, que yo siempre digo, ¿por qué será que a los emprendedores siempre los vemos como animales? Digo, ¿será porque trabajan como animales verdaderamente para conseguir resultados? Es la única explicación. Pero ya a fines de los 70, el profesor Birch en Estados Unidos, por primera vez cuestionaba lo que hasta ese momento era el pensamiento dominante. Que lo que decía era que el empleo era algo que era propio de las grandes empresas, porque ahí trabaja mucha gente, entonces el empleo está ahí. Birch demuestra que el nuevo empleo, que la dinámica de la generación de puestos de trabajo no se genera ni en los elefantes, que son las grandes empresas, que él dice son grandes, pero se mueven lento, ni en el otro extremo, que son los ratones. ¿Esto funciona? Oh, hice lío, perdón, volví para atrás. Tenía que haber apretado acá seguramente. No, tampoco. Perdón, no importa. En la otra punta tenemos los ratones, ¿sí? Los ratones, que son las microempresas, hay muchas, se mueven rápido, pero se quedan pequeñitas siempre. Y él lo que detecta es un animal al que llama gacela, que son empresas jóvenes que crecen rápidamente, y se da cuenta que esas empresas jóvenes que crecen rápidamente son las que generan el grueso del nuevo empleo que se crea. Ahora bien, la realidad es que nosotros, no muy conformes con el concepto de unicornio como pensamiento dominante, yo no sé si aquí se escuchó alguna vez Silvio Rodríguez, aquel cantautor cubano con ese tema, Mi unicornio azul, ayer se me perdió. ¿Nadie escuchó esto? Bueno, yo estuve en Cuba el año pasado y pregunté, ¿Silvio Rodríguez ya encontró a su unicornio azul? Me dijeron no. Entonces, si el único unicornio lo teníamos perdido, es verdad, hay 9 unicornios, Mercado Libre, Despegar, muchas de esas empresas, pero tenemos 9 en toda América Latina y no crean que a nivel universal, a nivel del planeta, hay muchas más de 100. ¿Se entiende? Entonces, dejemos por un lado al unicornio y la realidad es que del conocimiento que nosotros tenemos de cómo les va a las empresas con el diario de segunda, de terza, de cuarta, de quinta-feira, es decir, cuando ya recorren, la verdad es que el concepto de gacelas, en particular cuando uno quiere desde ese concepto promover el emprendimiento, hacer política de emprendimiento, nos hacía, si bien nos parece que es una especie dentro de esta fauna del emprendimiento dinámico, no es la única. Nosotros hicimos estudios en Argentina con estadísticas oficiales para detectar gacelas utilizando la definición de la organización de la OECD de gacelas y nos encontramos con que muchas de las empresas jóvenes que nosotros conocíamos, que eran innovadoras, que habían crecido mucho, etcétera, no entraban en la fotografía que uno obtenía con la definición de gacelas de OECD. Entonces empezamos a pensar, a ver, a la luz de la definición que recién yo les compartía de emprendimiento dinámico, ¿solo gacelas hay en esta fauna o hay más animales? Porque la verdad es que los patrones de crecimiento de las empresas, y no solo por nuestras propias investigaciones, sino que la literatura de crecimiento de empresas hoy se focaliza en estas temáticas, identifica 2 cosas. Una, que el crecimiento no es lineal ni es estable, con lo cual decimos las gacelas. Pero las gacelas, ¿cuándo? Cuando las miro hoy, si las miro dentro de 2 años, ¿seguirá siendo gacela dentro de 5 años? Entonces es una película con un foco en movimiento. Y esto la literatura actual de crecimiento empresarial
lo reconoce a la luz de investigaciones de los últimos 3 años. Y por el otro lado, a la luz de lo que digo, uno empieza a encontrar que hay algunas empresas que crecen a ritmo acelerado en forma continua, como las gacelas, pero hay otras que demoran hasta que despegan fuerte. Imaginen una empresa de biotecnología. ¿Cuándo es gacela? ¿Sí? ¿En los primeros años, cuando es una startup? Seguramente no. Algunas sí, pero en general es un proceso más largo. Otras combinan periodos de alto crecimiento con otros de mayor estabilidad. Otras crecen moderadamente pero en forma sostenida. Entonces, la literatura marca con claridad esto que nosotros intuitivamente veíamos desde la experiencia de las startups y empresas jóvenes con las que estábamos en contacto, que no hay solamente una imagen, que es la de la gacela. Y lo que hicimos fue una investigación científica muy rigurosa para detectar otras especies animales. El punto de partida fue ver a cuánto corría una gacela. Entonces fuimos a una fuente insospechable desde el punto de vista científico, que es Wikipedia, y nos dimos cuenta que corren a 70 kilómetros por hora. Dijimos, ok, solo 70 kilómetros por hora, eso sabemos que las gacelas muchas veces se lo comen los leones, además. Quiere decir que tampoco son el ideal. Nos dimos cuenta que había otro animal que corre a no mucho menos y pega salto, como muchas de esas empresas, y por momentos se detienen, que son los canguros. Iban a 50 kilómetros por hora. Y si uno sigue, se encuentra con un animal que es muy inteligente, que se mueve en 2 ecosistemas, bajo agua, arriba, cuando salta, que son los delfines. Va a la mitad de lo que van las gacelas. Y uno sigue hacia abajo y se encuentra con 25 kilómetros por hora el hombre, el ser humano, mejor dicho, más que el hombre, perdón. El ser humano. Entonces, la pregunta es, en esta fauna hay distintas especies, no todas corren al mismo tiempo, correr no es la única variable que importa, y lo que entonces tenemos que tener es una mirada amplia. Yo no me voy a detener en algunos ejemplos que ustedes conocen, en algún que conocen como Mercado Libre. Mercado Libre efectivamente es un unicornio, fue una gacela. Si uno lo miraba al 4º año de vida ya no era una pyme siquiera, tenía 200 personas trabajando y a los 10 años de vida más de 1.500 empleados. Pero hay otras que entran en el concepto de emprendimiento dinámico. Por ejemplo, una empresa que fue pionera en seguridad informática, que al 4º año era una pyme, tenía 60 empleados. A los 10 años ya tiene 200 empleados y la empresa es 50% capital argentino, 50% capital norteamericano. MacTech, innovadora a nivel internacional, máquina cosechadora de aceitunas. Al 4º año tenía 10 empleados, una pequeña empresa. Al 10º año, 60 empleados, pero exporta a 30 países. Body Health, una empresa que hace máquinas para estética femenina. 20 empleados al 4º año, 41 empleados al 10º año. Por eso hablamos de emprendimiento dinámico como aquel que al menos se convierte en una nueva pyme competitiva con potencial de seguir creciendo. Y no nos interesa tanto si crece, como dice la OSD, al 20-25% promedio anual durante 3 años, porque eso es solamente una instrumentalización que tiene que tener un concepto más fuerte por detrás y que en la verdad no lo tiene. Sí lo tiene el establecer que hayan podido superar ese periodo de 3 años donde la evidencia de las investigaciones nos indica suelen morir la mayoría, y en donde podemos decir que habiendo superado esos primeros 3 años, al menos se han convertido ¿en qué? En una nueva pyme, no se han quedado en microempresa vegetativa, se han transformado en una nueva pyme, por lo menos con potencial y proyección de seguir creciendo. Entonces, nos importa el ecosistema y las condiciones sistémicas, ¿para qué? Para que nazcan muchas más de estas empresas que tienen ese potencial de seguir creciendo. ¿Por qué? Porque desde la metáfora de la gacela inicial de Birch, evolucionamos a un concepto más amplio que da cuenta de la heterogeneidad de emprendimientos que crecen y que contribuyen fuertemente a generar empleo de calidad. Entonces, con esto en mente podemos pasar al concepto de ecosistema, que es un concepto
que allá hacia el año 2006 más o menos se empezó a hablar de este concepto. Y en realidad siempre se ha tenido una primera mirada. La literatura sobre ecosistemas es muy reciente, si uno se puede poner a fijar, pero se hablaba de ¿qué? De un ambiente en donde manda la confianza y en donde hay un conjunto de actores que contribuyen a que a los emprendedores les vaya bien, nazcan muchas startups y innoven y crezcan. ¿Y ahí cuáles eran estos actores? ¿Cuáles son los protagonistas de esta película cuando se habla de ecosistemas? Bueno, no solo los emprendedores que están en el medio, sino las universidades, las instituciones de ciencia y tecnología, las instituciones de apoyo como incubadoras y aceleradoras, los mentores, los servicios profesionales, los inversionistas, las empresas, los recursos humanos, los gobiernos, los medios de comunicación. Esta es la imagen predominante todavía hoy de lo que es un ecosistema. Recientemente ha comenzado a haber una crítica a este enfoque por ser estático y porque por el otro lado no nos dice mucho del cómo suceden las cosas, de cómo se dan las relaciones causa-efecto en este mundo. Nosotros revisamos la literatura y condensamos en la siguiente definición qué es un ecosistema. Y lo concebimos como el conjunto de actores, factores y procesos que actúan e interactúan moldeando las condiciones para la creación, desarrollo y expansión de empresas en un espacio geográfico determinado. Esa es una definición, pero si queremos seguir tenemos que empezar a abrir esta definición para entender que sobre la base de la crítica al enfoque estático de ecosistemas que recién yo les compartía, necesitamos tener una mirada dinámica, una mirada evolutiva que nos ayude a entender cómo se desarrollan los ecosistemas en el tiempo. Y lo que nos hemos propuesto es justamente contribuir al surgimiento de una nueva teoría que sea útil para la acción. De nada sirve si uno referencia en Silicon Valley o en Tel Aviv, por dar un ejemplo, entender qué es lo que hay hoy. Interesa mucho más cómo se llegó hasta hoy. Pero por el otro lado, adoptando desde el comienzo que no hay un camino de desarrollo único, sino que hay distintos caminos de desarrollo y que por el otro lado, no todos los ecosistemas para comportarse dinámicamente necesitan reproducir la misma película. ¿Se entiende esto que digo? Veo varias cabezas que dicen que sí. Si hay alguien que hasta acá o está aburrido o no entendió algo, pueden decirlo. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros desde PRODEM entendemos y proponemos como un marco conceptual evolutivo después de haber estudiado distintos ecosistemas y su historia? Por ejemplo, estudiamos, y está publicado en la página de PRODEM, una comparación entre dos ecosistemas maduros en su historia y cómo funcionan hoy, que son Silicon Valley y Tel Aviv, por un lado, y dos ecosistemas en desarrollo como son Santiago de Chile y Buenos Aires. Y nos interesaría mucho, junto a quienes de aquí estén interesados, poder establecer una colaboración para poder esa misma lógica aplicarla y hacer pequeños casos de historias de ecosistemas y poder sacar más conclusiones que lo que hasta acá hemos podido nosotros solos hacer. En todos los casos lo que vemos, no tenemos tiempo para ir cada uno de estos casos a desarrollarlos, pero vemos que siempre hay lo que llamamos algunos activos iniciales, algunas condiciones iniciales, algún lugar desde donde el punto de partida arranca. Por dar solo un ejemplo, la Universidad de Stanford en la década del 20 en Silicon Valley. Si uno mira a Israel, el rol que tuvo en el 73 la instalación de Intel y posteriormente en los 80
del batallón, hay un comando de inteligencia de donde en un determinado momento empiezan a salir startups. ¿Por qué? Porque era un comando de inteligencia que combina mucho de tecnología, pero mucho de capacidades por el otro lado y mucho de redes. Y de ahí salen varios de los startups emblemáticos sobre la base de la cual después las cosas empiezan a suceder. Pero estos activos, estas condiciones iniciales que arman lo que nosotros llamamos una configuración que puede ser distinta en distintos momentos en el tiempo. Es como una foto esa configuración cuando la queremos medir, y de eso vamos a hablar enseguida. Ahí tenemos que tener en cuenta qué pasa con las instituciones de conocimiento superior, como las universidades, los centros de investigación, cuáles son las condiciones culturales, cómo juega la formación de las personas en la generación de talento, la demanda, algo que muchas veces se olvida. En todos los ecosistemas ha solido existir algún factor desde la demanda que ha traccionado. ¿Cómo está jugando esto? La estructura de las empresas que ya existan, ¿juegan algún papel? ¿No juegan papel? El capital social, ese pegamento, esa base de confianza que ayuda a tejer redes de contacto, ¿juega o no juega? El financiamiento, y esto hay que mirar, las políticas, y esto hay que mirarlo en términos evolutivos. Y los ecosistemas tienen distintas etapas que genéricamente podemos definir como la infancia, la adolescencia, la juventud, la madurez, sin que esto quiera decir que todas tengan que ser iguales en el recorrido de estas etapas, o que en cada caso quiera decir lo mismo, estas etapas, pero existen estas configuraciones que tenemos que prestarle atención. Y después, desde un punto de vista dinámico, 5 dimensiones clave que están todo el tiempo moviéndose y ayudando a que el ecosistema se mueva, se desarrolle, o bien que se mantenga sin avances. Una de ellas es la del emprendimiento, el corazón del desarrollo del ecosistema. ¿Qué está pasando en materia de startups? ¿Qué está pasando en materia de spin-off que salen de corporaciones o de instituciones de ciencia y tecnología? O de mismo empresas jóvenes, como ocurren muchas veces. ¿Qué pasa con lo que miramos menos y que hoy se denomina scale-ups? Es decir, con la fase de crecimiento de las startups. Y con algo que miramos aún menos, que es el reciclaje, lo que la literatura de emprendimiento llama entrepreneurial recycling. Es decir, emprendimientos, o mejor dicho, emprendedores que les fue bien y que se reciclan. Reciclan es un término que entienden, ¿verdad? Que se reciclan a jugar otro papel en el ecosistema, ayudando a que se siga desarrollando. Ya sea como emprendedores seriales, ya sea como líderes o fundadores de una aceleradora, o como fundadores o inversores, mentores, pueden jugar distintos papeles. Por eso lo evolutivo es tan importante, porque a medida que transcurre el tiempo, uno puede encontrarse con que esta energía emprendedora, ya que hablamos de ecosistemas y no hay definición de ecosistemas que no tenga la energía como factor dinámico, pueden estar sucediendo estos factores redinamizadores o pueden que no encontremos nada. Empresas y negocios que pueden estar ayudando a la dinámica de la mano de la innovación abierta, del emprendimiento corporativo, del surgimiento de spin-off, la dinámica de la inversión de la mano de ángeles inversores, fondos o algo que es más común en América Latina que estas dos figuras que la vemos en ecosistemas muy desarrollados, la de los ángeles y la de los fondos, que es la de los socios capitalistas. Cuando nosotros hacemos encuestas y vemos cómo se financian los emprendimientos, bueno, acá y en la China, en todos lados, siempre son los ahorros personales, family, friends, ¿sí? Toda la historia que ya conocemos. Ahora, cuando es de terceros, no aparece primero inversores ángeles o fondos, aparece una figura que está poco explorada
explorada, en portugués quiere decir otra cosa, está poco investigada, pesquisada, que es la de los socios capitalistas. Entonces, a eso hay que ponerle un foco también. Las instituciones que apoyan a los emprendedores, ¿sí? Los gobiernos con las políticas, las normas y regulaciones. Entonces, si uno toma todo esto conjuntamente, lo puede representar muy simplificadamente en este gráfico. Aquí tenemos las distintas, en el eje tenemos el tiempo y en este otro eje tenemos el grado de desarrollo del ecosistema. Y lo que podemos, si sacamos una fotografía como lo que vamos a ver enseguida con el índice, es ver distintas configuraciones que pueden ir evolucionando como aparece en esa lógica lineal, o puede estar evolucionando a un ritmo menor o mayor, o podría ser que en determinado momento decline. Es decir, los senderos pueden ser diversos. Y aquí tenemos las fuerzas dinamizadoras, ¿sí? Estas 5 que vimos, el gobierno, las instituciones, la dinámica del emprendimiento, los inversores, las empresas, en donde lo que importa es la intensidad de estas fuerzas dinamizadoras, que lo que van haciendo, en la medida en que suceden, van ayudando a que el ecosistema se vaya moviendo, se vaya desplazando y vaya evolucionando dentro de un patrón de desarrollo que, insisto, puede ser distinto en función de las configuraciones estructurales iniciales y del perfil de las fuerzas dinamizadoras. Por dar solo un ejemplo, si uno compara ecosistemas desarrollados con los ecosistemas de América Latina, el papel, por dar solo un ejemplo, de lo público, los gobiernos, y lo privado no son iguales. En los muy desarrollados, lo privado y los incentivos de los negocios que se mueven en torno al ecosistema son predominantes. Ahora, cuando uno mira en la historia, el papel del sector público fue relevante en Silicon Valley, en Tel Aviv, en todos lados lo fue. Ahora, cuando miramos en América Latina, recién en algunos ecosistemas y en los últimos 5 años lo privado está empezando a ser fuerte. Hasta ahora venía siendo muy motorizado por universidades, gobiernos, fundaciones, etcétera, etcétera. Quiere decir que nos encontramos con fotos distintas. Yo no sé si se alcanza a ver, este es un gráfico donde tenemos arriba estas configuraciones, estos activos que arman la configuración y que nos permiten clasificarlos como ámbitos formativos de emprendedores y de emprendimientos, y por el otro lado, los que ayudan a que surjan lo que llamamos el espacio de oportunidades, las condiciones de la demanda, la plataforma de ciencia y tecnología para la innovación, las empresas y ámbitos formativos que tienen que ver con la cultura, el capital social, la educación, las condiciones sociales. Y en el medio las políticas y regulaciones que también juegan un papel dependiendo de cómo esté eso planteado. Aquí tenemos la dinámica del emprendimiento, ¿sí? Esto es el proceso de emprendimiento con la gestación Startup Early Stage, que puede conducir a que haya un estancamiento, un cierre o a un desarrollo y crecimiento, y el crecimiento tiene distintas rutas. Desde el desarrollo independiente hasta convertirse en una empresa que sigue creciendo, que es algo a lo que le prestamos menos atención. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos solamente mirando aquellas que se transformaron en los grandes bloques dentro del ecosistema y de las cuales salen los spin-off, el Fairchild Semiconductor en Silicon Valley o el Intel, por dar un ejemplo, el Mercado Libre, el Despegar, en ejemplos más cercanos. O puede haber un camino de éxito que conduzca a un reciclaje emprendedor, que también se puede alimentar del desarrollo independiente, del emprendimiento. Y aquí es donde entonces, fíjense, tenemos emprendedores institucionales, emprendedores seriales, es decir, se van reciclando y reformulando los papeles. Ahora, esto va cobrando fuerza, si eso sucede. ¿Por qué el ecosistema gana? Porque esto va teniendo densidad y se van generando economías de aglomeración. Ahí empiezan a aparecer los clústeres, si queremos vincular con la literatura previa. Y es la ampliación de esta dinámica, de esta base, lo que le da vida a un ecosistema virtuoso. Pero para que eso suceda, no es todo una cuestión que depende de los emprendedores. Ayer estuvimos con la profesora Sarasvati poniendo el foco en los emprendedores, que ayudan a que esto suceda. Pero la realidad es que esto es sistémico, no solo por estas configuraciones iniciales,
sino porque depende de cómo se da la interacción entre la dinámica de las políticas, la dinámica de las instituciones, como antes decía, de aceleradoras, incubadoras, de los inversores y de las empresas y los negocios. Ahí hay un conjunto de interacciones muy importante que tenemos que justamente entender, porque de ahí surge la retroalimentación emprendedora. Ahí se generan estas figuras claves que son conectores que potencian la articulación, como los deal makers, es decir, esos actores que tienen varios sombreros, que están en distintos boards y que como parte de lo que sucede en el ecosistema es el resultado de conocimiento no codificado. Las oportunidades no están en un manual que está en una biblioteca, sino que es algo en construcción, y los recursos y las conexiones suceden de esa manera. Por eso el rol de esas personas que están en distintas instituciones y circulan haciendo que la información fluya es tan importante. Los mentores, los esfuerzos institucionales, pero también los incentivos que los gobiernos con sus políticas públicas establecen para que se comporten los distintos actores. El caso extremo es Chile. Si uno va a Chile, no puede entender nada de lo que sucede en el ecosistema de Chile si no entiende los incentivos que establece Corfo, del gobierno, para los distintos actores, incubadoras, aceleradoras, redes de ángeles, emprendedores, etc. Está muy moldeado al calor de esos incentivos, de los liderazgos que en el ecosistema se van dando en las instituciones, en las empresas y que interactúan ayudando a que estas dinámicas se den, que se generen o no se generen, en definitiva, alianzas públicos-privadas. Cuando uno ve el caso israelí, lo de la alianza público-privada es lo primero que mencionan como fórmula del éxito. Y si uno lo ve eso, lo puede encontrar hace 30 años y lo puede encontrar ahora. Si uno dice, ¿cómo surge el polo, el ecosistema de cybersecurity de Israel en Beersheba? Eso al mismo tiempo estuvieron pensándolo y juntándose el gobierno y los venture capital de Israel para decir que la Universidad de Beersheba iba a ser el nodo central donde... Y ahí se empezaron a mudar y en torno a eso se generó. Entonces, son esas conversaciones entre actores y sus liderazgos las que lo van moldeando. Claro, es más difícil cuando uno empieza a trazar estas flechas para ver de dónde sale cada cosa, empieza a ver, no tenemos tiempo para detenernos en cada una de ellas, pero lo que ves es que en definitiva, la dinámica inversora. Y bueno, si uno va a, no solo Israel, que es el caso más conocido, sino a Silicon Valley, no puede entender la dinámica inversora que nace en los 60 hasta que no entiende que el gobierno decide crear la Small Business Investment Company a fines de los 50 porque detecta que los rusos estaban lanzando el Sputnik y ellos se iban a quedar atrás en la carrera espacial. Y deciden que si no ponían una política para que se desarrolle el capital de riesgo, no se iban a generar esas startups de base tecnológica para correr la carrera en la costa oeste de Estados Unidos. Entonces, los primeros emprendimientos icónicos del Silicon Valley no se financian con capital de riesgo. Tuvieron que irse. Fairchild Semiconductor, una de las empresas más reconocidas como una de las piedras fundamentales, tuvo que ir, y de ahí viene el nombre, a hablar con el señor Fairchild, que estaba en Nueva York, que se dedicaba a otras cosas, pero que todos sabían que le interesaba mucho la innovación, y fue él el que le invierte, pero hasta ese momento no se hablaba de inversión de capital de riesgo. Y fue clave el papel, si uno rastrea, por eso es tan importante la evolución y la historia, de la política del gobierno estadounidense para que se desarrolle el capital de riesgo. Y así podríamos hacer conexiones de distintos lados. Uno no podría tener en las aceleradoras mentores si no surgieran conexiones con la dimensión del mundo de la empresa. Y así podríamos seguir dando ejemplos. El reciclaje emprendedor, que viene de esta dinámica y que alimenta con la creación de fondos o de redes de ángeles o de aceleradoras. Entonces, esto es una cuestión evolutiva, es dinámica, y entender cómo suceden estas cosas en cada ecosistema desde una perspectiva en el tiempo es muy importante. Todas estas flechas nos devuelven al concepto de ecosistema desde el punto de vista de la biología. ¿Por qué? Porque es como
las energías se van reciclando y retroalimentando para que los organismos y las distintas especies se desarrollen. Ahora, hay una diferencia con la biología que no nos podemos olvidar, que en definitiva, todo ecosistema en la biología da lugar a que nazcan determinadas especies distintas. Tendremos ecosistemas muy fértiles, tendremos otros que serán desérticos o semidesérticos, pero que en cualquiera algo se genera de alguna naturaleza. Ahora, nada garantiza en el mundo de los ecosistemas donde estamos los seres humanos que surjan empresas. Nada lo garantiza. Y esa es una diferencia fundamental que en la crítica al enfoque de ecosistemas no nos podemos olvidar y que da lugar a discusiones con algunos colegas que tienden a hablar de rainforest y de serendipity en un sentido de dejemos que todo suceda y no toquemos nada, a comprender que ninguno de los ecosistemas desarrollados, hasta que no fueron maduros, pudieron desarrollarse solamente dejando que la ecología haga lo suyo. Bien, esto no sé qué pasó. Sí, toqué algo que no debí, pero es bueno el sistema porque lo devuelve a uno a donde dejó. No hay un Big Bang del ecosistema si uno dice, a ver, ¿cuándo hay un ecosistema y cuándo antes no había? Es una evolución permanente. Hay activos iniciales y condiciones de partida, ya hablamos de dimensiones, actores, interconexiones. La necesidad de entender que hay configuraciones y dinámicas que van llevando este desarrollo. No hay un patrón único, hay distintas arquitecturas y senderos evolutivos. Entonces, si tenemos esa apertura mental para entender nuestras propias realidades en vez de chalecos de fuerza, ¿le dicen aquí chalecos de fuerza? ¿No? Camisas de fuerza que nos hacen pensar en que tenemos que replicar Silicon Valley o Tel Aviv, vamos a tener muchas más chances de tener éxito en que podamos promover el emprendimiento, la innovación y el dinamismo de los ecosistemas. Entonces, con esta introducción conceptual que fue más larga de lo que pensaba o preveía, voy ahora sí a contar un poco cómo nosotros vemos que están los sistemas de emprendimiento en América Latina de la mano del índice que nosotros elaboramos. Y este índice, ¿por qué era tan importante entender que están las configuraciones y están las dinámicas? Porque nosotros tenemos un índice que nos permite medir esas configuraciones en distintos momentos en el tiempo. Pero de esas fuerzas dinamizadoras, nosotros solamente las captamos, pero todavía no tenemos un índice que las pueda medir. Lo que nosotros sí hacemos es levantar en cada reporte anual, tenemos una primera mitad, que son las métricas, los números que nos permiten medir estas configuraciones. Y una segunda mitad del reporte que se llama Noticias de hoy, que pueden impactar no índice de mañana y que no sabemos todavía si van a impactar o no. De esto vamos a hablar ahora un poco. Este índice es una herramienta entonces que mide las condiciones para que surjan y crezcan los emprendimientos, permite identificar fortalezas y debilidades sistémicas, comparaciones entre países, definir, discutir prioridades estratégicas y monitorear cómo estas configuraciones van evolucionando o no en el tiempo. Y el enfoque es sistémico porque considera los distintos factores que desde el punto de vista conceptual inciden dentro de estas configuraciones. Las fuentes de información que utilizamos son diversas. Nosotros no colectamos información en este índice. En el que mide condiciones sistémicas en ciudades, sí, ahí nosotros colectamos la información, pero en este que es a nivel nacional no, tenemos más de 40 variables articuladas en torno a 10 dimensiones. Y el mundo luce de esta manera, en primer lugar. Fíjense, América Latina, ahí está Brasil también, los colores que tenemos son de medio hacia abajo, ¿sí? No estamos ni siquiera en un medio alto o en un alto. Entonces, ahí, si seguimos hablando de fútbol, yo siempre digo, cuando nos miramos en la Copa del Mundo, estamos de la mitad de la tabla hacia abajo.
La Copa del Mundo ya no va a ser así, ya sabemos. Pero en las condiciones sistémicas para el emprendimiento, esta es la situación. ¿Y por qué? Vamos a detenernos un poco en el ranking. Bueno, al igual que en la Copa América, ahí sí hay una similitud. Viene hace varios años siendo Chile quien está con mejores condiciones sistémicas. La sorpresa tal vez es que Argentina recuperó lugar después de haber caído fuertemente. México está también junto a Chile y Argentina ahí entre los tres más desarrollados, pero fíjense que son valores Chile tiene 37,6, ¿sí? Son ecosistemas incompletos en desarrollo, en donde todavía tenemos muchísimo para avanzar. Lo llamativo, y a ustedes les va a interesar, es que Brasil ha caído de estar siempre entre los tres primeros al séptimo lugar. Y si después lo vamos a ver, mantengo el apetito un poco y no por la hora en la que estamos, sino porque después vamos a ver el caso específico de Brasil si el tiempo nos permite. Pero fíjense que va cambiando esto, no es que están todo el tiempo en el mismo lugar. Esto lo denominamos un poco, no sé cuántos conocerán el libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, por eso lo hemos llamado las brechas abiertas de América Latina, no sé si en portugués se dice brechas, los gaps, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos es la frontera internacional donde se ubican cada una de estas dimensiones, los tres países más desarrollados en cuanto a condiciones sistémicas. La que le sigue son los tres más desarrollados de América Latina. Y tenemos, porque depende de cuándo lo hacemos, ponemos otra cosa, efectivamente, acá en el medio el promedio de América Latina. ¿Está bien? Entonces, lo que podemos ver acá son, si nos medimos contra los más avanzados del mundo, ¿qué encontramos? Y que tenemos algunas dimensiones, inclusive cuando vemos los más avanzados de América Latina, que estamos muy mal realmente. Y estamos muy mal no solamente en la plataforma de ciencia y tecnología para la innovación, sino que también tenemos déficit muy fuertes de capital humano emprendedor. Capital humano emprendedor entendido como aquel que busca oportunidad, que quiere crecer, que tiene una orientación a asumir riesgo. Tenemos debilidades importantes. Podríamos seguir en otros. No estamos tan mal en los tres mejores de América Latina en materia de políticas y regulaciones para que esto suceda. Pero en el promedio la brecha es grande. Las condiciones culturales, por dar otro ejemplo, también hay una brecha, no tan grande en los tres, acá se da la inversa. En el promedio estamos mejor que en los tres mejores. Quiere decir que aún los tres mejores tienen déficit de cultura emprendedora importante. Y también, si uno mira lo que tiene que ver con capital social, ahí la brecha es enorme. Entonces, fíjense, para un emprendedor que quiere, como decía ayer la profesora Sarasvati, por eso le preguntaba por las condiciones de contexto en las que las cosas suceden, porque ahí no es lo mismo tejer redes cuando estoy en una ciudad, en un ambiente rico en capital social, es decir, que facilita que la gente se pueda subir a un avión y conversar todos con todos. Es muy distinto cuando estoy en una sociedad jerárquica, cerrada, donde la confianza no es el denominador común. Y así podríamos seguir con cada una de las dimensiones. Fíjense, estructura empresarial. En estructura empresarial también hay una fuerte brecha. Entonces, ahí tenemos justamente un recorrido importante por delante en América Latina. También nosotros medimos los últimos 5 años, el 2017 contra el 2012, y ahí lo primero que nos impresionó fue, qué raro, no pasa nada acá, esto está como muy, fíjense, salvo 3 retrocesos fuertes, la verdad es que las variaciones en 5 años del índice, del indicador último que resume las 10 dimensiones, está muy parecido, se ha movido poco. Y lo que ocurre es que lo que está pasando no es que no pasa nada, está pasando mucho. Pero lo que está pasando es que en cada país tenemos en ciertas dimensiones avances y en otras retrocede. Avanza en algunas y en otras retrocede. Y lo sistémico, justamente lo que quiere decir es que cuando avanzamos en una,
tenemos que ir completando el sistema, no retrocediendo en las otras, porque si no, de alguna u otra manera, siempre vamos a estar en déficit. Este es el dato de Brasil. Acá tenemos en azul los top 3 a nivel internacional, en verde los top 3 a nivel de América Latina y en rojo Brasil. La verdad es que Brasil tiene, si uno lo mira acá, el mayor valor está abajo, si no estoy mirando mal, no, está en condiciones de la demanda, que viene de la mano de que a pesar del retroceso de la economía de los últimos años, es una economía muy grande. Y eso desde el punto de vista de las oportunidades es relevante. Pero si uno mira capital humano emprendedor y políticas y regulaciones, que son dos factores muy relevantes por poner el ojo en dos, ahí está muy angosto. Fíjense que la gráfica roja está muy angosta. ¿Por qué motivo cayó del segundo tercero, que era el que venía ocupando, al séptimo lugar? Bueno, en primer lugar porque se han caído justamente la demanda. Las condiciones de la demanda se han caído, y por el otro lado, en un contexto que nosotros interpretamos tiene que ver con el clima que existe, ha caído mucho el capital humano emprendedor, ha caído fuertemente la perspectiva que los emprendedores tienen de sus posibilidades de crecer. Entonces, por un lado, las condiciones de la demanda que recién dijimos son tan importantes para generar oportunidades, se cayeron, más allá de que sigue siendo una economía muy grande. Pero por el otro lado, el capital humano emprendedor se debilitó. ¿Qué quiere decir? Que ese motor, esa fuerza dinamizadora que antes vimos, fruto de varios años de la economía y la política estar enrarecida, esto está influyendo en estas dos dimensiones tan importantes del índice. Por el otro lado, en plataforma de ciencia y tecnología para la innovación, Brasil está mejor que los 3 top de América Latina y está mejor que los top 3 en cultura también. Con lo cual, esto es un poco lo que acabamos de sacar los números, son números preliminares del número del reporte que va a salir ahora en agosto. Concluyendo, hay países que van avanzando, si miramos los factores que ayudan a que se concreten, esto es el financiamiento, la acción de los gobiernos, el capital social, hay países que van avanzando en financiamiento, algunos México, por ejemplo, otros en política y regulaciones. Vemos que en capital humano emprendedor y sus formadores algunos avanzan, otros retroceden, pero lo vimos como una debilidad. Y por el otro lado, en lo que determina el espacio de oportunidades, hay una debilidad muy importante en la mayoría de los países en materia de ciencia y tecnología para la innovación y de cómo la estructura empresarial, las grandes empresas están jugando. Yo tengo acá algunas implicancias de política, pero como tenemos poco tiempo, me parece que es mejor, no sé, Ros, ¿qué les parece? ¿La vemos o...? La vemos, ok. A ver, en lo que tiene que ver con lo que recién decíamos del espacio de oportunidades, es clave ensanchar y acercar mercados, ¿sí? Cuando decimos ensanchar, ampliar y acercar mercados, estamos diciendo que la integración regional, que algunos países hemos recorrido y después quedó a mitad camino, otros como la Alianza del Pacífico ahora están recorriendo, pero desde el punto de vista de los ecosistemas, sin inclusive esperar a los gobiernos, es mucho lo que se puede hacer para que los emprendedores puedan moverse en un ecosistema latinoamericano ampliado y no solamente en sus países. Por ahí para Brasil, con la dimensión que tiene, esto no sea tan relevante, pero para el resto de los países de América Latina, en particular los que tienen tamaño medio y pequeño, es muy importante. Hay un capítulo que tiene que ver con las grandes empresas y la innovación abierta, que enseguida vamos a ver si nos da el tiempo, donde hay que ayudar a que las grandes empresas se metan en el ecosistema, trabajen en innovación abierta, que es algo que uno encuentra en ecosistemas desarrollados y mucho menos en nuestros países. Y hay otro capítulo que en materia de innovación se está empezando a trabajar, que es el de las compras públicas de innovación, que tiene que incluir a los emprendedores claramente. En capital humano emprendedor y sus formadores, bueno, ahí hay que aumentar y ampliar los esfuerzos. Cuando uno ve las políticas públicas, es muy poco lo que se está haciendo ahí.
Y ahí hay un eje de largo plazo, que es el sistema educativo, pero a corto plazo y a mediano plazo hay segmentos de emprendedores potenciales más cerca de tirarse a la piscina, a nadar, que no tienen ningún tipo de atención, y ahí hay cuestión de qué estamos haciendo en materia de scale-ups, qué estamos haciendo con los emprendedores que todavía están trabajando en empresas y que tienen muy buenos trabajos. Muchos de los emprendimientos muy dinámicos, muy innovadores, salen de esos perfiles, pero los ecosistemas no los suelen incluir en sus instituciones de apoyo. ¿Por qué? Porque el argumento ¿cuál es? Y hasta que no se dedique full time al emprendimiento, yo no me voy a comprometer con él si él no está comprometido con su emprendimiento. Hasta ahí está bien, pero ¿qué otra cosa estamos haciendo para ayudar a esos emprendedores que son muy potentes? El emprendimiento a nivel de género es otro segmento donde hay poca fertilidad y tendría que haber mucho más. Poner a jugar a la ciencia y la tecnología para la innovación no solo es una cuestión de incrementar cuánto invertimos en investigación y desarrollo, en pesquisa y desenvolvimiento, sino que a la luz de lo que hemos visto en algunas organizaciones de ciencia y tecnología, hace falta una mudanza organizacional y del sistema de incentivos muy importante para que estas cosas sucedan. Y por último, en materia de financiamiento, esto lo digo en particular en Argentina, donde ahora la ley de emprendedores ha creado un fondo de fondos. No solo de capital de riesgo vive, así como no solo de pan vive el hombre, no solo de capital de riesgo viven los emprendedores. Con capital de riesgo vamos a poder llegarle a un porcentaje, pero hay un grupo mucho más grande de emprendedores que son dinámicos, que tienen potencial, que no son apetitosos para los capitalistas de riesgo, pero que son muy importantes, como decía ayer la profesora Sarasvati, para el desarrollo de nuestras sociedades y también construir plataformas efectivas de capital social. Las incubadoras, las aceleradoras, de a poco van entendiendo que su rol tiene que ver con esto, algunas las hacen mejor, otras no lo hacen tanto. En 5 minutos, hasta acá es la medición de lo que al principio en la parte conceptual teórica llamábamos las configuraciones, la foto. Cuando vamos a ver cómo están las fuerzas dinamizadoras, ahí es donde yo le decía, ahí es donde nosotros para nuestro reporte levantamos qué está sucediendo, por más que no le podamos todavía poner una métrica. ¿Por qué? Porque es una foto en movimiento, o mejor dicho, es una película que está ocurriendo y no tenemos todavía el herramental ni la información completa para captarlo, sino casi como los periódicos, poder... como le decíamos jornales, ¿no? Acá exactamente. Como los jornales, dar cuenta de cosas que están pasando. Entonces, estos factores dinamizadores, nosotros captamos noticias que tienen que ver con qué están haciendo los gobiernos, qué está pasando si hay organizaciones como incubadoras, aceleradoras que de trabajar en un solo país empiezan a trabajar a nivel de integración regional, si hay organizaciones internacionales que están llegando, si hay nuevas organizaciones, qué está pasando con ese reciclaje emprendedor, si hay grandes empresas que están empezando a conectarse con el ecosistema, si hay nuevos fondos. Estas son las cosas que tratamos de captar. Y lo que vimos en el último año y medio en particular, son nuevos esfuerzos de los gobiernos. En particular, hay gobiernos que están implementando leyes y regulaciones para que algún aspecto del ecosistema se desarrolle. Está habiendo varios países con nuevos programas que buscan desarrollar el financiamiento. Hay muy pocos que están trabajando, pero algunos ya están haciendo para fomentar la innovación abierta y que las grandes empresas se vinculen con los startups. No sé, acá esto no sé si tiene un reloj adentro, pero pasó rápido. Y esto es en particular, ahora a fin de julio vamos a sacar una publicación que hicimos en colaboración con Telefónica Open Future, donde lo que hicimos fue levantar cuántas grandes empresas están trabajando con startups en América Latina. Y ahí nos llevamos una grata sorpresa, por lo menos la información inicial, porque detectamos 160 iniciativas de grandes empresas, 64 están en Brasil,
más de 150 empresas involucradas en estas iniciativas y más de 2.000 startups apoyadas. Quiere decir que está empezando a suceder algo. Nosotros hicimos algunos casos sobre 4 de ellas para obtener algunos aprendizajes de cómo es este nuevo matrimonio o noviazgo entre una gran empresa y una startup que podemos, volviendo a las metáforas, ilustrar diciendo que es el elefante tratando de bailar con la gacela, de alguna manera, y que no es un juego obvio ni sencillo, pero está empezando a pasar de una manera que antes no pasaba. Hace 3 años, cuando nosotros buscamos identificar estas cosas, encontramos 16. Hoy encontramos 160. Es mucho más verdaderamente. Encontramos emprendedores que se reciclan, pero al principio estábamos más entusiasmados. Al principio empezamos a encontrar, no estamos encontrando más. Y tenemos la duda de si es que no encontramos más porque nosotros no estamos logrando captarlo o si es porque no está sucediendo como había empezado a suceder. Cuando digo emprendedores que se reciclan, si uno mira la oferta institucional encuentra emprendedores, pero también si uno ve fondos de inversión importantes como Kasek Ventures, son ex Mercado Libre. Si uno ve aceleradoras de las más importantes como Next, TP Labs, son ex emprendedores. Ese reciclaje. Además de que han surgido las asociaciones de emprendedores, que estará por verse qué tanto consiguen ayudar a dinamizar los ecosistemas o en cuanto se transforman en organizaciones burocráticas de las que ya tenemos. Pero en principio son novedades. Fíjense acá nuevas aceleradoras, redes, fondos, coworks e incubadoras, algunos ejemplos, ¿sí? Hay organizaciones que empiezan a trabajar teniendo a América Latina como ecosistema, ya no el país solo, y eso también es novedoso desde el punto de vista de la generación de fuerzas dinamizadoras. Y entonces, cuando uno mira y se pregunta si están llegando organizaciones del extranjero, empieza a encontrar algunas que lo están haciendo también. Ojo, después hay que profundizar a ver estos movimientos, qué está pasando ahí adentro. Pero en principio está habiendo movimiento ahí. Entonces, para resumir, hay avances, pero también retrocesos que limitan el impacto de los progresos. Están apareciendo algunas fuerzas dinamizadoras novedosas. Y lo que vemos del lado de las políticas es que hace falta políticas con mirada más sistémica, más integral, y que incluyan también al mundo de los spin-off de base académico-científica, donde ahí lo que está sucediendo en los distintos países que vimos, no están tomando toda la película, no están tomando todo filme, sino que están reglamentando cómo se hace spin-off o cómo se hace patente, es decir, aspectos relevantes pero parciales. Y la película comienza mucho antes de lo que se lo está haciendo. Así que eso era lo que quería compartir. Pido disculpas por haberme extendido y si los he aburrido, lo mismo, pido disculpas. Así que no sé cuánto tenemos de tiempo, me tomé todo el tiempo yo solo. Muchas gracias por nos haber brindado com este quadro, este panorama. Então, estamos abertos para perguntas. O Edmundo vai ajudar aqui com isso. Vamos fazer um grupo de 3, assim, aí ele já responde de 3 em 3. Então, uma pergunta aqui. Tem mais alguém que gostaria de perguntar? O Diggen e o Fernando. Depois o outro. Então vai. Faz 3 perguntas. É que ele levantou também. Então tá bom. Então 1, 2, 3, depois do Fernando. Bueno, voy a continuar en español porque también soy argentino. Sí. Bueno, muy buena la presentación, antes que nada. Ayer con la presentación de Sara y con lo que acabas de contar vos, respecto a estos emprendimientos dinámicos del medio, los que no son unicornios, a mí, comparto esa visión y digo,
cómo nosotros deberíamos hacer para hacer más visibles estos emprendimientos. Porque hoy da la sensación que los modelos de éxito siempre son los unicornios, mismo en Argentina. En Argentina se muestra como ejemplo Mercado Libre, Globant, Despegar, y digamos, esos otros emprendimientos que realmente terminan dándole más valor a la economía y este impacto a la economía regional, no se muestran tanto. Te pregunto, y con una conclusión mía, ¿no? ¿No debería ser el momento de empezar a mostrar no solo el éxito en base a cuestiones cuantitativas en función de la facturación y no empezar a poner un poco más foco en cuestiones cualitativas, como por ejemplo estilo de vida, a decir, evaluar factores como familia, arraigo del emprendedor? Hay muchas cuestiones del emprendedor que hacen que sea feliz o que sea exitoso en base a su relato, en base a su propósito y sus objetivos, y esa gente quizás puede ser mucho más referente que otros, como puede llegar a ser Mark Zuckerberg de Facebook, que quizás no sé si es tan feliz como otros. Yo soy brasileña, entonces voy a hablar en portuñol. Yo tengo dos cuestiones. La primera es, cuando tienes un índice para hacer la comparación entre los ecosistemas y tienes una comparación entre Chile y Brasil, tenemos países muy distintos y lo que me inquieta es lo tamaño. Brasil es mucho más largo y tenemos mucho más diferencias regionales. Entonces, a mí me incomoda un poco cuando tienes un índice nacional para una realidad de economías emergentes como el Brasil y los otros. Y la segunda cuestión es el tema de parque tecnológico e incubadoras. Yo también soy directora en un parque tecnológico en Brasil. Y cuando hablaste del ecosistema, no me pareció muy fuerte toda la parte de parques tecnológicos, especialmente para el tema de las spin-offs de la universidad. Yo creo que hay muchos cambios en los últimos 10 años y esto ha cambiado mucho la realidad de los parques tecnológicos y las incubadoras. Entonces, quería saber cuál es tu visión para estos actores en lo ecosistema en América Latina y las perspectivas. Gracias. Eu vou falar em português, apesar de falar espanhol. A minha pergunta é sobre conhecimento, né? Eu não vi de uma forma indireta só a palavra conhecimento. Todos os ecossistemas foram baseados em conhecimento, né? E aí tem uma contradição. No seu gráfico, aponta o Brasil como um nível de conhecimento mais alto que os 3 países médios, né? E, do outro lado, a Argentina tem desenvolvido empreendimentos, ou mesmo unicórnios, muito mais do que o Brasil. É uma contradição, né? Vou tentar lembrar todas as perguntas, que foram 4, não foram 3. Porque você fez 2. Duas, sim. A primeira, sim, concordo plenamente. Acho que temos que retratar muito mais aqueles que não são tão glamorosos. En muchos casos son glamorosos, pero no son un unicornio. Y sí, a resposta é que sí, comparto. No caso do tamaño país, das heterogeneidades e o que você diz, é tal cual. E por conta da falta de tempo, uno diz algo que tinha que ter dito, algo assim, Ok. Que os índices son aproximações imperfectas a la realidad. Nosotros somos absolutamente conscientes de la heterogeneidad que hay dentro de los países, no solo en Brasil, dentro de los distintos países. Y hay una discusión dentro de la literatura de ecosistemas que es un ecosistema a qué nivel se da, a nivel regional, a nivel nacional. Parte de la crítica a la literatura, al enfoque de ecosistemas, es que no define mucho esto. Y lo que sí hoy sabemos es que son multiescalares, tienen múltiples niveles. Hay aspectos que son de nivel regional
hay aspectos que funcionan en un nivel nacional y hay otros cuando uno dentro del ecosistema se mete dentro de determinados negocios, operan a nivel global, inclusive. Entonces, por ese motivo nosotros medimos a nivel de cada país, sabiendo que es una mirada resumida, que es cuando uno dice, ok, Brasil en materia de economía, y todavía sabe que no es lo mismo la economía de San Pablo que la economía del Estado de Bahía, pero uno dice la economía brasilera en una primera mirada. Entonces yo siempre digo que hacen falta dos tipos de óculos. A metáfora é a seguinte, quando você sai na rua, se você só usa os óculos que precisa para ler o jornal, o mais provável é que um carro vá pegar você e você vai estar mal. Por quê? Porque você precisa enxergar mais longe, perdão. Então, você precisa uma primeira mirada, que é a que nós procuramos com o índice, mas depois tem que ir a nível local para entender as diferenças que tem entre regiões. Aqueles óculos para ler o jornal é o que nós tentamos medir com o índice de cidades. E aí tem um nível de homogeneidade maior, porque você está diretamente midiendo aquilo. Com relação às incubadoras e os parques tecnológicos, no me lembro qual era a pergunta, sei que você se referiu a isso. O índice não está medindo isso, não porque não seja importante, sino porque não tem informação. Se nós tivéssemos informação para incluir, teria que estar lá. O que está passando hoje é diferente em diferentes países. Não é o mesmo que está acontecendo em Chile que em Argentina e que em Brasil. Brasil tem toda uma... Bueno, José Aranha foi embora, da Amprotec, que estava na frente de você, mas tem toda uma tradição em incubação e tem incubadoras muito diferentes entre si. Em Chile, as incubadoras vivem da Corfo, ¿sí? Na Argentina temos 400 incubadoras de repente, em 2 anos, antes não tínhamos nenhuma, mas não são incubadoras. Então, acho que em termos de que entendemos por incubação, que entendemos por aceleração, as diferenças, é algo, nós, por exemplo, avaliamos as incubadoras da Corfo de Chile 3 anos atrás, estamos começando agora. Acho que precisamos ter um conhecimento maior, mas precisamos ter política pública para incubação e aceleração baseada em uma melhor compreensão de que pretendemos que seja o rol deles. E eu estou achando que a política pública muitas vezes não tem claridade conceptual para definir o rol daqueles actores no ecossistema. Com relação à contradição, não acho que seja uma contradição. Sempre me perguntam como pode ser que Argentina, esto es unicornios. A ver, quando estamos falando de 4, bem podría suceder que seja em parte fruto da casualidade ou de factores que não se explican sistémicamente. ¿Sí? Porque son 4, son cisnes negros, en definitiva. Podrían ser, no estoy diciendo que lo sean. Ahora, si uno piensa en Argentina, no solo en los unicornios, sino por qué hay casos de lo que es la punta de la pirámide del emprendimiento, por qué se destaca. Y desde el punto de vista sistémico uno puede encontrar algunos factores. Argentina tiene una base, por más que se haya degradado o declinado, de universidad pública con libre acceso, que es diferente al resto de América Latina. 2, por más que se haya deteriorado, tiene un nivel de capital social, esto es esta base de confianza, una cultura más abierta y horizontal, que no se da en todos los demás países. Ahora, sobre la base de eso, que ayuda a entender cómo surgió el ecosistema de software, cómo surgió el ecosistema de biotecnología, etcétera, en Argentina, también ha habido algunas políticas públicas puntuales que han ayudado. La ley de software, el Fonsoft, esas cosas han funcionado. Y hasta Mercado Libre se ha beneficiado de esas políticas.
hasta el día de hoy se beneficia Mercado Libre de esas políticas. Puede que hoy no sea tan significativo para Mercado Libre, pero lo sigue aprovechando. De hecho, ha tenido una causa judicial hace poco porque teóricamente no le correspondía, que quedó en la nada. Pero es esa conjunción de una sociedad que supo ser una sociedad de clase media con una universidad muy abierta, con un capital social, y eso para el emprendimiento es muy importante. No sé. Entonces no veo una contradicción. De repente puede que el índice muestre cosas que uno dice, pero si Brasil tiene más plataforma de ciencia y tecnología para la innovación. Sí, pero algo que no dije con toda la fuerza necesaria es que la ciencia, la tecnología y la innovación, aún en los países de América Latina donde está más desenvolvido, no está produciendo gran impacto en términos de startups y de ecosistema. Eso. No sé si hay más o si tenemos tiempo. Se fue embora quando estavam falando da 5. Hugo, Sim. Fernando, mais uma questão teórica, que a sua introdução da proposta da teoria das configurações é muito interessante. Assim, quando se olha para a dinâmica de configurações, né, tem sempre a expectativa de que a evolução de configurações se dá muito mais por saltos quânticos do que gradualmente. E a curiosidade que eu tenho é que, a hora que você mostrou aquele quadro dos países e aparentemente não havia muita mudança nas configurações, né, assim, isso é muito lógico, né, porque pode haver mudança nas forças que compõem a configuração, mas não necessariamente a configuração vai se mudar como um todo, né? A minha pergunta é se vocês, nos seus estudos, já olharam para a evolução de ecossistemas de países, né? Não a comparação entre os países, mas, assim, por exemplo, na Argentina, como é que esse ecossistema está evoluindo e se houve algum momento em que houve um salto, assim. Já fizeram alguma coisa disso, não? Ah, perdão. Mais duas, aí terminamos. Você mencionou ali o papel do alargamento do mercado e o papel que talvez uma integração regional ou um acordo internacional pudesse potencializar isso. Eu gostaria que você pudesse dizer de que maneira que isso poderia acontecer e que organizações internacionais você está pensando além da OCDE. Obrigado. A minha pergunta ela é profunda, mas eu vou fazer rápida por causa do tempo, que é a questão da influência até da cultura, mas em particular até da religião, né? No sentido de Max Weber, tá? Na transformação do conhecimento em aplicação em empresas, sobretudo de alguma inovação, etc. Talvez isso tenha a ver com essa aparentemente contradição. Ou seja, nós aqui, em particular, temos observado essa comunidade muito preocupada em publicar papers por causa da CAPES, por causa da numerologia, etc., etc. Mas o paper em si é meramente um instrumento de divulgação e apenas um. Mas eu não vejo o mesmo frisson dessas pessoas todas, colegas aqui, inclusive, e os outros. Eu sou da engenharia, no INPE, dou aula há 40 anos, enfim, um absurdo aí de publicações e produções, e etc., e alunos, e etc. Eu não vejo o mesmo frisson, mesmo no mundo da engenharia, e muito menos nas agências brasileiras, o que inclui todas, de fazer patentes, protótipos, modelos, startups, e colocar produtos, etc., etc. Isto começando pela área de engenharia, e estendendo as demais. Então, a minha pergunta é se na sua composição de índices, se isso é capturado em algum lugar a influência da cultura. Então, ou seja, o conhecimento para saber, é o saber que, como os clássicos apontam, versus o saber como e saber para fazer. São dois tipos de saberes inteiramente diferentes. O primeiro é ciência, o segundo é tecnologia, e a engenharia captura dos dois para fazer coisas. Então, a minha impressão é que nós, no Brasil, ainda estamos, em particular na universidade e outros lugares, muito no saber que,
como diria o professor Leônidas Egenberg, se alguém o conheceu, enfim, e outras referências. Ok. Então, se isso aparece ou não, e se, portanto, explicaria essa aparente Vou te dar contradição. exemplo. Vou começar por a tua pergunta, vai ficar mais fácil. Depois você me vai ajudar a lembrar, se não me lembro, as outras. O que nós fizemos, como eu tinha dito, o índice é uma primeira panorâmica, sim? Para fazer o que você está interessado, o que a gente fez para o CONICET, que é como a CNPq, eles procuraram a gente e pediram que nós revisáramos para darles uma opinião técnica do regulamento para spin-off, para a criação de empresas de base tecnológica. E nós começamos a fazer a eles perguntas. Y pensaron esto, pensaron otro, y esto como en otros lugares. Y eso. Entonces, con este índice no es posible llegar a responder, você dice, en profundidad. O que a gente fez con o CNPq argentino foi o seguinte ejercicio. Pegamos a normativa deles para criação de empresas de base tecnológica y vimos cómo as mismas questões son abordadas en otros países. ¿Sí? Na Noruega, na Suecia, en Israel, en Chile, en Brasil, en distintos, uma comparação de normativa. Mas, nós, como você diz que a cultura, nós falamos de cultura e incentivos organizacionais, desde uma perspectiva sistémica. Então, o que fizemos foi mirar o sistema do que sería a CNPq da Argentina, en termos de incentivos, organizações e como se comportan, até como están compostos os tribunais que definen os ascensos, as promoções, os ingressos à carreira de pesquisador, e também fizemos 6 casos de estudos de institutos de pesquisa. De lá obtivimos todo un pacote, discutimos como presidente da CNPq de lá, qué mudanza organizacional es necesaria para mover, porque o que eles quieren, por eso procuraron a gente, cómo podemos hacer que o sistema da CNPq argentina seja mais fértil en traducir o conhecimento das pesquisas en empresas de base tecnológica. Entonces, con o índice Zocinio no es posible, solo es posible llegar hasta concluir que no está ocurriendo. Mas si você depois quer recomendar políticas precisas, tem que fazer alguma outra coisa. O que a gente fez é o que eu te comentei. Indo para a pergunta de agora, sí, os saltos cuánticos. Y si nosotros, continúo en español para recuperar energía, si nosotros miramos en evolución, nosotros no hicimos de Santiago de Chile y de Buenos Aires, sí fuimos siguiendo la historia. De los otros casos, lo seguimos por estar viajando y conocer y trabajando en distintos lugares. Pero si uno mira estos dos ejemplos, en el tiempo, uno ve que hay un momento donde hay un hito que ayuda a pegar un salto, que en general tiene dos que me lembro ahora son, uno, por eso la diferencia con otros ecosistemas, que sí lo vimos también en Silicon Valley y Tel Aviv, esto. La diferencia en general vino de la mano cuando hubo un gobierno que dijo vamos a hacer política pública con esto. Y ahí se pasó de tener múltiples iniciativas de la sociedad civil a tener una política que permitió llevar eso a otro nivel. ¿Tá? Entonces, lo del salto cuántico es relevante desde el punto evolutivo, desde el punto de vista evolutivo. Evolutivo no quiere decir que sea incremental. Está muy bien y comparto. ¿Sí? No sé si respondí tu pregunta, Fernando. Y después tenía, sí. A nivel de integración. No, a ver, nosotros sabemos que, por ejemplo, la Alianza del Pacífico, ¿sí?
Chile, México, Perú y Colombia, de la mano de el órgano que crearon para gobernar la integración, el proceso de integración regional, tienen un comité técnico de innovación. Y el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, trabaja con ellos. Y ya generaron una red de inversores ángeles, una red de aceleradoras, una red de instituciones. Bueno, y están creando para los emprendedores acuerdos de soft landing, para que si yo estoy en México pueda tener una base para internacionalizarme a cualquiera de los otros países, y por dar solo un ejemplo. Ahora, hay asociaciones de emprendedores que están buscando ver si no pueden generar este tipo de acuerdos entre organizaciones de ecosistemas para que haya base de soft landing. Yo no estoy seguro que con eso alcance. Eso, la realidad es que hay que pensarlo. Yo creo que hay que hacer que organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo se involucren porque son de nivel regional. Después están los espacios de integración, como la Alianza del Pacífico. Debería servir el Mercosur, pero sabemos que el Mercosur está en un proceso donde no pasa nada, lamentablemente. Entonces, no es que tenga una estrategia pero se me ocurre en primer lugar responderte de esta manera. Hasta que esto suceda, habrá que actuar como los emprendedores, es decir, haciendo camino. Y eso significa vinculándose, volviéndose. Las aceleradoras que están trabajando a nivel regional, los fondos que están trabajando a nivel regional, ya lo están haciendo. ¿Me quedó alguna pregunta? ¿Una ahí? Para o almoço. Casi até o almoço. Então, muito obrigada, muito agradecida. Obrigado. Uma pequena lembrança. Muito obrigado.